Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a exponer el tema de las leyes de movimiento de Newton. Buenas tardes, ingeniero. Hoy vamos a exponer lo que es el tema de campo eléctrico, conductores y aislantes. Por lo que vamos a necesitar los siguientes puntos. Primero, tenemos que saber que en este tema vamos a avanzar mucho sobre las cargas positivas y negativas. Primero, la cantidad fundamental de electrostática es la carga eléctrica. Hay dos clases que son positiva y negativa, como ya hemos dicho. Al cargar del mismo signo se repelen mutuamente. Podemos ver en este ejemplo donde aquí tenemos una carga positiva y otra carga positiva, pero estas nunca se juntan, se repelen, así que no. Y te decimos que las cargas de signo opuesto se atraen, o sea que la carga se conserva, o sea que si son negativo y positivo se atraen, o sea que sí. La carga total en un sistema aislado es constante. Si digamos en un sistema aislado la carga se va manteniendo ahí, sigue, ¿entiendes? Ahora, toda la energía ordinaria está hecha de protones, electrones y neutrones. Toda la energía ordinaria, digamos, la que conocemos todos. Los protones positivos y neutrones eléctricamente neutros del núcleo de un átomo se mantienen unidos por la fuerza nuclear. Esto quiere decir que ya por su densidad de energía que tienen estos dos componentes, que son los protones y neutrones, son altamente unidos. Los electrones negativos, los electrones negativos circulan el núcleo a distancias mucho mayores que el tamaño de este. O sea, los electrones que son negativos son bien grandes y circulan, o sea, mayores que los neutrones son. Y decimos que la interacción eléctrica son las principales responsables de la estructura, o sea, de cada átomo, molécula y sólido. Los conductores son materiales que permiten que la carga eléctrica se mueva con facilidad a través de ellos. O sea, los conductores permiten que la energía vaya yendo en una dirección que determinemos nosotros o el objeto o el cuerpo. Los aislantes permiten el movimiento de las cargas con menos facilidad. Los aislantes son como los cables. Los cables no son así, digamos, lisos, lo que ves ahí, como un cable de teléfono, no. Aquí tienen todos los que son neutrones, electrones, protones. Y esto de acá es el aislante que protege la energía para que vaya en una sola dirección y no se repela en ningún sitio más. Decimos ahora, la mayoría de los metales son buenos conductores, en cuanto a la mayoría de los no metales son aislantes. O sea, los metales pueden ser conductores que van pasando de uno en otro, en otro, en otro. Pero los que no son no metales sirven como aislantes, como ya hemos visto acá. Como no es un metal, no es un conductor. Y vamos a pasar al siguiente tema. Ahora vamos a hablar de lo que es la ley de Coulomb, que también se puede simbolizar como una C en una ecuación. Ahora, lo que vamos a hablar aquí es primero la interacción de las cargas. Esta ley es fundamental para la interacción de las cargas porque son directamente puntuales con, digamos, la K1 y K2, ya que están separadas por la distancia, que te simboliza como R, y la magnitud de la fuerza sobre cualquier una de ellas es proporcional al producto de K1-K2, o también es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Ahora, la fuerza de carga ocurre a lo largo de la línea que las une, la que las une de repulsión si K1 o K2 tienen el mismo y de atracción, si tienen el signo opuesto. Bueno, a esto podemos añadir que las fuerzas que forman un par, o sea, K1, K2, ¿sí? Son como una acción y una reacción. Y esto se refleja a la tercera ley de Newton. Ahora vamos a seguir con el siguiente punto. Ahora vamos a decir una cosa. Los principios de superposición de fuerzas establecen que cuando dos o más fuerzas de carga ejercen cada una fuerza sobre otra, la fuerza total sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas que ejercen las cargas individuales. O sea que la fuerza que estás ejerciendo y añades otra fuerza más, esta fuerza se suma sobre la primera y ahí va aumentando la cantidad. Y esto ya hemos hallado ya en una fórmula que sería esta. La fuerza es igual a 1 sobre 4 por pi por la real de 0. O también podemos decir que es como la igualdad de la fuerza es igual a K1 por K2 sobre R al cuadrado, o sea, sobre la distancia al cuadrado. Y podemos resaltar también que en un ejemplo gráfico podemos decir que la positiva con una positiva no se atraen. O sea, eso ya hemos visto en el tema anterior, no se atraen. Por lo tanto, las fuerzas es el lado inverso, no importa qué lado. Igual las fuerzas no se van a atraer, se van a alejar más bien. Ahora, si en cambio las fuerzas son, como hemos dicho, positivo y negativo, estas fuerzas se van a atraer en sí mismas y tienen la cantidad, pues, antes de que se atraigan, tienen una fuerza. Por lo cual es lo que estamos viendo en el tema de la ley de Coulomb.
Ahora vamos a hablar sobre lo que es el campo eléctrico, o en sismología para una ecuación sería como una E con una línea de vector. Vamos a utilizar este gráfico para realizar la explicación. Primero, el campo eléctrico es la cantidad de fuerza por unidad de carga que se ejerce sobre una carga de prueba en cualquier punto, siempre que la carga de prueba sea tan pequeña que no perturbe a las otras cargas que se generan en el campo. Esto quiere decir, si esta carga es pequeña y aquí hay otras cargas más, puede que afecte o no, depende de tanta cantidad de fuerza tenga. En este ejemplo podemos ver que las demás fuerzas no le perturban. Ahora dice, el campo eléctrico producido por una carga puntual está dirigido radicalmente hacia afuera de la carga o hacia adentro. O sea, podemos decir que la energía de acá que hemos dicho puede que tenga menor fuerza, por lo tanto no esté perturbando a las demás, o puede que tenga una mayor fuerza, aún siendo pequeña, y está atrayendo a las otras demás energías. Eso quiere decir el campo eléctrico. Ahora esto podemos realizarlo también como una ecuación. Y esta ecuación es muy sencilla, donde dice que el campo eléctrico, como ya hemos visto en simbologías como una E, es igual a la fuerza inicial de la carga sobre la cantidad de energía. Eso se podemos ver como una ecuación. Otra sería también como el campo eléctrico es igual, como la ecuación anterior, a 1 sobre 4pi por la real de 0. O también podemos añadirle a esta ecuación que sería la carga sobre la distancia al cuadrado por la distancia del ángulo. Esto podemos ver en el campo eléctrico. Muy bien, ahora vamos a pasar al último punto del tema, que sería la superposición de campos eléctricos. En este tema vamos a hablar sobre la suma vectorial, la distribución y técnicas de integración. Primero, en el campo eléctrico, el símbolo de campo eléctrico sería como una E con una línea vectorial. De cualquier combinación de cargas es la misma suma vectorial de los campos producidos por las cargas individuales. Para calcular el campo eléctrico para una distribución continua de carga, la distribución se divide en elementos pequeños, se calculan en el campo producido por cada elemento. Luego se hace una suma vectorial o la suma de cada componente para realizar las siguientes técnicas de integración. Los distribuidores de carga están descritas por la densidad superficial de carga, o sea, como la densidad superficial de carga, la densidad lineal de carga y la densidad volumentaria de carga. Estas son su simbología de cada uno. Esa sería la superposición de los campos eléctricos. Ahora vamos a realizar un ejercicio ya resuelto sobre el tema de campo eléctrico. Primero vamos a decir que la ecuación principal va a ser que la energía es igual a la fuerza sobre la carga. Aplicamos esta ecuación y decimos que un protón tiene más carga, como en una carga de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y decimos que la carga del electrón es positivo, ya sea en X, en el eje X, positivo igual. Ese es el movimiento del protón, por lo cual vamos a realizar que tiene una velocidad de X inicial igual a 0, tiene una aceleración que es igual a la E sobre el campo eléctrico, por el campo eléctrico sobre la masa del protón. Y esto lo hacemos multiplicado por también X menos la X inicial igual a la velocidad inicial por T por el tiempo más un medio por la aceleración de la X por el tiempo al cuadrado. Y juntando estas tres ecuaciones sacamos que la X menos X inicial es igual a un medio sobre aceleración de X por el tiempo al cuadrado es igual a un medio de E por el campo eléctrico sobre la masa del protón por el tiempo al cuadrado. Ahora vamos a realizar la operación reemplazando los datos que nos dio en el problema. Ahora, reemplazando los datos ya en la ecuación que sacamos, decimos que el campo eléctrico es igual a 2 por 0, los datos que nos ha dado en el problema, que es 0,0160 metros por 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, que es la masa del protón, sobre 1.60 por 10 a la 19 avos, a las menos 19 avos, que sería la ley de Coulomb, por 1.50 por 10 a la menos 6 segundos, que sería el tiempo al cuadrado que nos ha dado el problema, y esto nos da un total de 148 en la ley de Coulomb en condiciones normales. Ahora vamos a ver el último paso, que sería el inciso B, que nos dice que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial de X más la aceleración de X por el tiempo. En esta ocasión, reemplazando eso con los datos que ya hemos sacado anteriormente, que sería la E por el campo eléctrico sobre la masa del protón por el tiempo, nos sale que es 2,13 por 10 a la cuarta metros sobre segundo. Esa sería la velocidad. Ahora pasamos a hacer un ejercicio práctico.
Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Primero vamos a utilizar lo que es la ecuación del campo eléctrico, que es igual a 1 sobre 4pi por la real de 0. Y vamos a utilizar primero esta fórmula que ya he realizado con anterior, pero nos va a servir después en las próximas ecuaciones que vamos a realizar ahorita, que es la energía del campo eléctrico 2 es igual a la ecuación por 6 menos 10 a la menos 9 de la ley de Coulomb sobre 0,6 metros al cuadrado por la menos imaginaria. Y aquí esto nos da una respuesta de 150 imaginaria de condición normal o la ley de Coulomb. Vamos a pasar ahora a resolver lo siguiente utilizando la ecuación esta. Vamos a repetir y vamos a poner que es por 4 a la 10 menos 9 de Coulomb. Esto vamos a hacer con una ecuación bien simple. Muy bien, ahora como estamos continuando, tenemos que es 4 por 10 a la menos 9 sobre la ley de Coulomb y esta imaginaria negativa de I. Vamos a reemplazar los datos. Acá vamos. Primero decimos que 1 sobre 1, metros al cuadrado por 0,6 por la imaginaria de I más 1 sobre 1 metros al cuadrado por 0,8 por la imaginaria de número. Ahora esta operación vamos a resolverla y nos da como resultado aquí vamos a colocar la imaginaria de I. Esto da como resultado, acá voy a poner 2,16 imaginaria, perdón, voy a poner mejor, 216 imaginaria vectorial, además 28.8 imaginaria la ley de Coulomb. Muy bien, tenemos esta respuesta que no hay que olvidar y nos va a servir para la siguiente. Entonces agarramos esta respuesta y la pasamos a la siguiente operación, que sería muy sencilla igual. Simplemente tenemos que hacer la suma de la suma vectorial del campo eléctrico. Ahora decimos que energía es igual a energía 1 más energía 2. Esto es igual a menos 128,4 NC por el imaginario de I más 28.8 NC igual, que son los datos que nos dan el problema. Y esto reemplazando, ya que no podemos sacar, tenemos que sacarlo como raíz. Decimos que la raíz de 128,4 en NC al cuadrado más 28,8 en NC al cuadrado. Ahora sacando cuadrados, eliminando cuadrados y la raíz, sale que la respuesta final es 131,6 NC. Pero esto no termina ahí, porque tenemos que realizar una operación del ángulo. El ángulo tiene un ángulo en cada eje. Entonces, así, sacamos que θ es igual a la tangente de menos 1, o también puede llamarse cotangente, de 28,8 sobre 128,4, y esto nos da el ángulo que nos faltaría, cuál sería 12,6 grados, y esta es la respuesta del ángulo, que estaría por encima del eje negativo de X y sería como 196.2 grados en sentido, por lo tanto desde el eje X positivo sería igual a 0. Ahora esto representamos como una gráfica como son en el eje en coordenadas. Podemos definir que sería más o menos así.
el eje de coordenadas, eje X, eje Y. Decimos que la energía del campo eléctrico 1 va en esta dirección, energía del campo eléctrico 1, y parte del punto 0 del eje. Este sería 0, solo que no quiero que se oculte con el negro. 0, y tiene una subida de la energía del campo eléctrico con esa dirección, que sería el Q1, en el punto aquí Q1, y en el punto del eje X Q1 también. Y esa sería más o menos ya la respuesta final de todo el ejercicio. Gracias.